Cuando una persona acude al psiquiatra por un cuadro de depresión severa, el psiquiatra, además de administrar un medicamento, va a tratar de indagar en cuáles son las causas por las que esa persona está sumida en una profunda tristeza. Tal vez la causa detrás sea un despido injustificado y la persona ha quedado desempleada y se siente inútil. Quizás la depresión haya comenzado con la pérdida de un ser querido. Tal vez pudo haber comenzado por un problema hormonal, o a lo mejor esa persona cree que su vida no tiene propósito o sentido. O incluso pudiera ser que todas esas cosas sean verdad al mismo tiempo. Y esto se debe, hermanos, a que como seres humanos, nuestras emociones son complejas. No hace falta ser psiquiatra o psicólogo para reconocer que una misma emoción puede tener una cadena de causas muy variadas. Ahora bien, sabemos que nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, y que como verdadero hombre tenía verdaderas emociones, aunque sin pecado, claro está. Ya habíamos visto algo de esto en Marcos. En el capítulo 3, versículo 5, se nos habla de cómo el Señor miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, cuando iba a sanar al hombre de la mano seca. En Marcos 6:34, cuando el Señor multiplica los panes, se nos dice que Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En Marcos 8:12 se nos dice que el Señor gimió en su espíritu cuando los fariseos le estaban pidiendo ver una señal. En Marcos 10:14 el Señor se indignó porque sus discípulos no dejaban a los niños acercarse. Marcos ya nos ha dado, hermanos, algo en ese retrato de la vida emocional perfecta de Cristo. Pero Marcos agrega ahora esto: el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. Las emociones de Cristo y la expresión de estas emociones eran perfectas, por cuanto Él era santo y puro en el sentido más elevado de esas palabras. Pero ese hecho, hermanos, no resta de su complejidad. Las emociones de Cristo, además, son muy reveladoras de su misión y de su corazón. Y entre más se acercaba el momento de su pasión y aquella cruz, estas emociones parecen intensificarse, especialmente su tristeza. El Señor dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tenemos en este pasaje entonces un profundo misterio. Como el Dios hombre, hermanos, Jesús era impasible y al mismo tiempo estaba sobremanera triste, sin contradicción, sin mezcla, sin confusión. Cada naturaleza hacía lo que es propio de ella, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, no pretendo, hermanos, contestar las preguntas que puedan surgir al ver este pasaje, porque sé que habrá muchas, pero es mi intención que por la gracia de Dios podamos visitar juntos el huerto del Getsemaní para recoger algunos de los sublimes frutos que hay allí. Así que vamos a ver este pasaje en 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de cómo el Señor Jesús se presenta como el pastor herido y sus discípulos como las ovejas. Eso lo vamos a ver del versículo 26 al 31. El pastor herido y las ovejas. En segundo lugar, vamos a pensar en la tristeza de Cristo y considerar su oración. Y junto con eso, el número 3, vamos a considerar también en el fracaso de los apóstoles. Versículo 32
al 42. Vamos a ver entonces el pastor herido y las ovejas, la tristeza de Cristo y su oración, y por último el fracaso de los apóstoles. Pensemos primero entonces en los versículos 26 al 31. El versículo 26 nos dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuándo ocurrió esto? Recordemos la escena pasada. Habíamos estado hablando de la institución de la cena del Señor, la última cena que Jesús tuviera con sus discípulos. Y la celebración de esa cena termina o concluye entonces con un canto, con un himno. Muy probablemente algunos de los salmos, entre el Salmo 111 y el 118. Después de esa cena, salen al monte de los olivos. Y Jesús hace el siguiente anuncio: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les anuncia a los apóstoles que todos ellos iban a caer, que iban a huir, que esa noche lo iban a negar, iban a apartarse. Y el Señor les dice además, o les reitera, que Él iba a morir y resucitar. Ahora, lo que es muy profundo aquí es que Jesús dice que la Escritura ya había anunciado esto. La Escritura ya había anunciado por la boca de uno de los profetas que los 11 apóstoles que estaban con Cristo en ese momento, ¿verdad? Porque Judas ya se había ido aquella noche para traicionar al Señor, pero que los 11 que estaban ahí se iban a escandalizar esa noche, que iban a huir como ovejas dispersadas. Y la referencia que Cristo hace, o de la que concluye esto, es del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Quiero que vean brevemente ese pasaje. Profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Este es el texto que Jesús está citando. Zacarías 13, 7 nos dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. ¿Quién dice eso, hermanos? Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién está hablando allí? Entonces, Jesús es presentado como el pastor en este pasaje, en el Nuevo Testamento. Él se ve a sí mismo como el pastor. Él ve a las ovejas, ¿verdad?, que van a ser dispersadas como sus apóstoles. Pero ¿quién es el que lo va a herir? Según el pasaje en Zacarías, es el Padre. Es Jehová de los ejércitos el que va a blandir la espada contra su propio Hijo. Esta profecía, entonces, nos da un marco de referencia para entender el pasaje. Jesús iba a ser herido por la espada de Dios, en sus sufrimientos, en su sacrificio, en la agonía que vamos a presenciar en un momento más, al avanzar en esta escena. Y como consecuencia, los apóstoles iban a fracasar en esta prueba, iban a ser dispersados por un momento. Dios los iba a purificar y Jesús les da una esperanza de eso. Les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, intimando que lo van a volver a ver, que se van a reunir otra vez con el Señor. Ahora Pedro, ¿verdad?, que parece caracterizarse por esas respuestas o reacciones envalentonadas, sale primero por los 12 y dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro dice: Señor, yo no voy a fallar. Podría parecer una respuesta piadosa, pero se nos va a mostrar que su corazón no estaba listo todavía. Jesús le asegura en el versículo 30: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le asegura entonces que Pedro no solamente va a caer,
sino que lo va a negar 3 veces antes del amanecer. Y para eso restaban solo algunas horas. Ahora, tanto Pedro como los demás apóstoles, nos dice el versículo 31, se niegan a aceptar lo que Jesús está diciendo. Incluso aseveran que están dispuestos a morir. Aquí vamos a ver un gran contraste después cuando vayan a arrestar a Jesús, porque todos van a salir corriendo. Incluso un misterioso joven del que nos habla Marcos, que estaba envuelto en unas sábanas y huye en ese momento. Vamos a detenernos en otra ocasión, en otra predicación, con más detalle, porque hay mucho que aprender, hermanos, de la actitud aquí de los apóstoles y sobre todo de lo que va a pasar con Pedro más adelante. Así que cuando vayamos a ver la negación, ¿verdad?, que hace Pedro del Señor, vamos a regresar más a este pasaje y considerar cómo es que se gesta en el corazón de Pedro ese fracaso espiritual, ese pecado tan grave contra el Señor. Vamos a analizar eso más adelante, pero aboquémonos entonces ahora, hermanos, a la tristeza de Cristo y su oración, comenzando el versículo 32. En primer lugar, encontramos un nuevo escenario, y es este lugar llamado Getsemaní. Por el Evangelio según Juan, capítulo 18, sabemos que se trataba de un huerto y que era un lugar que el Señor frecuentaba con los apóstoles. Por eso Judas sabía exactamente a dónde llevar a las autoridades, ¿verdad?, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos en aquella noche. Era un lugar al que iban seguido. Ahora, el Señor separa aquí a los apóstoles en 2 grupos, 8 en un sitio, en la entrada, y toma a Pedro, Jacobo y Juan aparte. Algo que el Señor ya había hecho en este evangelio. Lo hizo cuando Él resucita a la hija de Jairo, Marcos capítulo 5. Lo hace también el Señor, ¿verdad?, cuando los lleva aparte para revelarles su gloria en el monte de la transfiguración. Y ahora también en esta escena, para que puedan presenciar las palabras que Cristo está por decir. Y entre otras razones, hermanos, esto era importante porque se necesitaban testigos, algo que enfatizaba la ley. Y aquí tenemos a 3 testigos que oyeron las palabras del Señor en aquella noche y tuvieron la oportunidad de ver la oración de Cristo. Aunque batallando con el sueño, estaban allí presentes. Jesús separa a estos 2 grupos entonces, y a Pedro, a Jacobo y a Juan les revela ahora su corazón. Nos dice Marcos, versículo 36, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y lo que Cristo les pide es que velen con Él. Otro evangelio nos dice que Cristo se aparta después, a distancia de un tiro de piedra, unas 50 yardas, para orar allí al Padre, en medio de la noche, en medio de la quietud, para expresar allí su angustia. Pero le pide a estos 3 apóstoles antes que se queden allí velando, y después, por lo que el Señor les dice, orando. Vamos a ver en un momento que no solo era un momento de prueba para Cristo, iba a ser un momento de prueba también para los apóstoles. Pero ¿qué hacemos, hermanos, con la tristeza del Señor? ¿Cómo entender la tristeza de Cristo? Y vamos a hacer aquí una especie de psicología santa, en el término más puro de esa palabra, para preguntarnos cómo era la tristeza de Jesús. ¿Por qué razón estaba triste? Jesús, hermanos, está descubriendo su alma en este pasaje. Tenemos un rincón aquí que es íntimo, que es privilegiado para ver el corazón del Hijo de Dios y pensar,
¿por qué el Señor de gloria, el creador de todas las cosas, estaría triste en aquella noche? Tenemos el inicio de su tristeza, ¿verdad? Marcos nos ha dicho, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dos verbos diferentes para resaltar esa angustia, temor, con varias facetas, multiforme, que tiene varias expresiones. Y lo último que sabemos es que el Señor había hablado de su sacrificio durante la cena, cuando tomó los elementos, que había hablado de la traición por mano de uno de sus apóstoles, y por lo que veíamos ahorita, de cómo sería herido y las ovejas dispersadas. Ahora, si Jesús, hermanos, siempre supo, y es algo que vimos desde un principio, que Él iba a morir de esa manera, ¿por qué siente tristeza hasta este punto? Vean además la intensidad de esa tristeza, versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es muy probable que la manera en que debemos interpretar ese hasta la muerte no debe ser hasta el momento de su muerte, sino a la profundidad con la que está sintiendo su tristeza. Que de otra manera nos está diciendo, me estoy muriendo de tristeza, mi alma se está desgarrando, o en el lenguaje del Salmo 22 que veíamos en esta mañana, mis huesos se descoyuntaron. Ese era el corazón de Cristo en aquella noche, hasta el punto en que podría sobrevenir la muerte, o como lo expresa el salmista, el valle de sombra de muerte. De hecho, la manera en que está escrito en griego en el pasaje se parece mucho a la manera en que en el Salmo 42, en la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego, se nos dice la frase, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y no hay una coincidencia ahí. Jesús muy probablemente está aludiendo al lenguaje de los salmos para que tengamos una mirada más clara de cómo era esa tristeza. Hermanos, una tristeza que está mezclada con confianza en Dios. Él va a orar en esa intimidad al Padre. Pero una confianza que no hace menor esa tristeza. ¿Qué sería lo que ocasionaba esa tristeza tan profunda? Vean además la postura que toma su cuerpo. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Nuestras emociones, hermanos, se reflejan en el lenguaje corporal y la postura. Tanto así, ¿verdad?, que muchas de las emociones que expresamos se quedan grabadas en esta parte de nuestra frente, con las líneas de expresión que tenemos. Si vemos una persona que constantemente está enojada, ¿verdad?, con los años, comienza a delatarse. Pues de la misma manera, hermanos, la tristeza mueve al cuerpo del Señor, hace que su cuerpo se doble y el Señor se postra con un corazón contrito y humillado para mostrar esa dependencia al Padre, esa urgencia que tiene en ese momento. Si lo piensan, no hay muchas veces en los evangelios en que se nos hable de cuál es la postura de Jesús para orar. Esto es importante aquí. Y Marcos, además, nos va a registrar las palabras de su oración. En el Evangelio según Marcos, se nos registran tan solo 2 veces las palabras directas de Cristo en oración. En el Getsemaní y en la cruz, cuando el Señor va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Él estaba tan consciente, hermanos, vuelvo a repetir, de su misión, de lo que implicaba, si lo había dicho ya, Marcos capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué entristecerse hasta este punto? ¿Y por qué entristecerse de esta manera?
Ahora, antes de acercarnos a una respuesta, quiero que contemplen el misterio. Vuelvan a pensar lo que Marcos nos ha dicho acerca de la persona de Cristo hasta este punto. El mismo que detuvo el viento y las olas. Estaba angustiado y triste. El que se transfigura, Marcos capítulo 9, en el monte, cambia su apariencia, revela su gloria de tal manera que ni siquiera alcanzaban a contemplar el resplandor, la refulgencia del rostro de Cristo. Ahora dice que estaba tan triste hasta el punto de la muerte y que se ve obligado, hermanos, en el sentido en el que esa tristeza lo impulsa a postrarse y a orar. Ahora, para entender mejor la tristeza del Señor, hay que observar su oración, ¿verdad? Para conocer mejor las emociones de una persona. No solamente nos basta con que una persona nos hable de sus emociones, lo cual Marcos ha hecho. Marcos nos habla de las emociones de Cristo, pero necesitamos sus palabras para que se revele plenamente su corazón y sepamos qué es lo que está pasando en esa persona. Y así hace Cristo, hermanos, revelándonos con esta oración el motivo de su tristeza. Versículo 35, oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y Marcos registra sus palabras y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Evangelio nos habla de una hora y de una copa. Esto constituía la razón principal de la tristeza de Cristo. Jesús estaba pensando en la totalidad de los sufrimientos que le esperaban en unas horas más. La copa en el Antiguo Testamento es un símbolo común para hablar del sufrimiento y especialmente para hablar del juicio o la ira de Dios. Y quiero que vean, hermanos, algunos pasajes para que puedan entender cuál es el trasfondo que hay detrás, por qué Jesús hablaría en este lenguaje. Vean por favor el Salmo número 11, versículo 6. Salmo 11, 6. Nos dice el salmista: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Una metáfora entonces en la que el juicio de Dios se acumula en una copa y Dios la derrama, nos dice este salmo, sobre los malos. Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. De nueva cuenta, vean por favor Isaías, capítulo 51. Profeta Isaías, capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. La referencia es al juicio y al exilio, la destrucción que viviría Israel. Y esas son solamente algunas, hermanos. Hay más referencias, pero las digo para ilustrar de dónde tomaría Cristo ese lenguaje para hablar de la copa. La razón principal de la tristeza de Cristo entonces era el recibir la ira de Dios, el recibir el juicio de Dios. Los seres humanos hemos pecado en alma y cuerpo. Por esto, el capitán de nuestra salvación, aunque inocente, justo y puro, tenía que sufrir
tanto en su alma como en su cuerpo. Y lo que pasó en Getsemaní es que la cortina, hermanos, la cortina de unas horas y de esa visión de la prueba de Cristo comenzó a descubrirse más plenamente. El Señor recibió una visión más clara de la totalidad de sus sufrimientos en ese momento. El Salvador, hermanos, tenía que consentir con esta misión de la manera más voluntaria. Por eso el Padre comienza a darle a Cristo un anticipo aquella noche de cómo sería exactamente, con precisión, su sufrimiento. El Padre le revela más de lo que padecería. Y por eso en el versículo 36, el Señor dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo oró 3 veces de la misma manera, lo intuimos por el versículo 39 y el 41. Cristo se acerca 3 veces a sus discípulos, 3 veces ora el Señor, repitiendo las mismas palabras. Y Cristo lo hace, hermanos, por la angustia que había en su corazón. Cristo sabía que ese era el plan del Padre. No tenía duda de eso. Pero la angustia lo lleva a orar así, expresando su dolor y al mismo tiempo su completa rendición al Padre. Como diciendo: Padre, ahora viendo en la faz de esos sufrimientos, pienso si no habría otra manera para lograr esta misión. Si no habría otra forma para consumar tu decreto. Tu omnipotencia me lleva a pensar que puede haber otra manera, porque delante de mis ojos esa es una visión que no puedo soportar. Pero no se queda allí la oración, ¿verdad? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, si esta es la única manera, estoy dispuesto. Si esta es tu voluntad, si esa es tu respuesta, estoy dispuesto. Como Dios, hermanos, su voluntad era una con la del Padre. Como hombre, tenía que rendirse plenamente y pedir fortaleza en oración para pasar la prueba. Pero, ¿qué veía Cristo en aquella copa exactamente? Es claramente en el Antiguo Testamento la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo es que se traduce eso? Y aquí debemos ser extremadamente cuidadosos al hablar de esa copa de ira y de los sufrimientos de nuestro Salvador. Voy a tratar de expresarlo con la luz que tengo. Y voy a pegarme a las palabras que tengo aquí, porque creo, hermanos, que es algo que debemos tratar con el misterio suficiente. Tenemos revelación clara en la palabra para hablar de esto definitivamente. Pero creo que si no somos cuidadosos, es muy fácil hablar de los sufrimientos de nuestro Salvador, algo que no deberíamos de decir, o es muy fácil dejar de decir también algo que deberíamos de decir. La copa significaría para Cristo que junto con todo el sufrimiento físico que vendría, que yo creo, hermanos, que no podemos demeritar, era una persona infinitamente preciosa. Los dolores, la angustia física que padece Cristo es muy importante. Hemos pecado también con nuestro cuerpo y por eso el Salvador debía ser castigado también en cuerpo. Pero se resaltan aquí los sufrimientos de su alma y más con esta copa. Junto con ese sufrimiento físico,
tendría que soportar también una insondable angustia en su alma. Y escuchen, hermanos, ¿cómo quiero expresar el misterio aquí? Quizá es diferente de algo que han escuchado, pero quiero ser muy cuidadoso. La comunión con su Padre no se alteraría ni una 10.000.000ª parte. El Padre y el Hijo no pueden separarse. Han estado en una comunión eterna, bendita, que es inseparable. Y Cristo no dejaría disfrutar nunca de esa comunión. Pero Jesús en ese momento no podría ver la luz del rostro del Padre. No podría ver su presencia favorable para con él. Vería una nube, vería el juicio. No sería capaz de contemplar el favor y la misericordia de Dios. Algo, hermanos, que Cristo había contemplado toda su vida. Y sabemos que eso ocurrió desde niño. En el Evangelio según Lucas, ¿verdad? Cuando acude al templo y se queda allí discutiendo con los escribas, con los fariseos, y ellos se maravillan, y sus padres regresan por él, y él les dice que le era necesario estar en los negocios de su padre. Cristo ya estaba consciente de esa comunión íntima que tenía él, que podía llamarlo Abba Padre, una manera en la que un judío no oraría. Cristo estaba consciente de que tenía una relación única con el Padre. Pero en la cruz, bajo esa copa, Jesús no podría ver, alcanzar a ver esa relación. Y aún, hermanos, déjenme agregar esto, y Él no perdería la fe. ¿Es difícil entenderlo? Por supuesto que es difícil entenderlo. De eso se trata. Hay un misterio aquí. Es el Hijo de Dios el que está padeciendo. Jesús recibiría la maldición de la ley. Maldición que en el Antiguo Testamento incluye un tormento tangible, un tormento en cuerpo, como un tormento intangible. Angustia, temor, terrores nos habla el Antiguo Testamento. En esas maldiciones en el Antiguo Pacto. Sería, hermanos, en otras palabras, como un infierno en el alma, como un exilio en su experiencia, con la excepción de que Cristo no sería angustiado por su conciencia. Hay una diferencia entre la manera en la que van a padecer los pecadores en el infierno y la experiencia de Cristo. Cristo no tenía pecado, no había algo para acusarlo. ¿Qué va a pasar con el pecador? Para el pecador está su conciencia, hay un tormento en su conciencia, hay culpa. Cristo no tenía culpa, iba a cargar con ella, pero no era suya. Y además su sufrimiento era temporal. Pero por ser una persona infinitamente preciosa, una vida perfecta, y las horas de agonía y sufrimiento de Cristo tienen el poder, la eficacia para redimir un pueblo, una multitud incontable de personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y además, una diferencia en el sufrimiento de Cristo es que Él sabía que después vendría un gozo indescriptible. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso el libro de los Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de Él, padeció la cruz, menospreciando el oprobio. Esta era, hermanos, la prueba de las pruebas para el Señor. Cristo se enfrentaba en más de un sentido al mundo entero, al aborrecimiento de la gente, a esa multitud enardecida que ya venían de camino con sus palos y con sus antorchas, como si estuvieran tratando con uno de los criminales más buscados. Cristo se enfrentaba también al príncipe de las tinieblas.
y lo hacía de una vez por todas para vencerlo por medio de su muerte. Y Cristo se enfrentaba a una carne que, si bien no tenía pecado, estaba rodeada de debilidad. Y por eso es que el Señor les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, Jesús había cenado aquella noche. Jesús estaba cansado, se estaba desvelando. Jesús no iba a dormir porque después de eso lo iban a llevar al concilio, lo iban a llevar con Pilato. Ya no iba a descansar hasta después de la cruz, hasta llegar a la presencia del Padre otra vez. Por supuesto que Jesús estaba cansado y estaba batallando. Se lo dice a sus discípulos y Él quería que lo acompañaran en ese momento, orando por ellos y orando también por Él. A todo esto se sumaba el dolor de ser tratado tanto por Dios como los hombres como el culpable de los culpables. Ustedes han visto esa imagen de ese héroe entre los griegos que con sus hombros está cargando el mundo. Algo así, hermanos, estaba haciendo Cristo, como ese verdadero Atlas, llevando sobre sus hombros el peso de esta comisión. Una comisión que era única y que solo Él podía cumplir. El primer Adán fracasó en un Edén en el que todo estaba a su favor. El postrer Adán, Jesucristo, triunfó en un huerto en el que todo estaba en su contra. La sangre, el sudor y las lágrimas del Hijo de Dios para redimir a su pueblo. Eso es lo que estaba en juego. Y nuestro Salvador sale avante en esta prueba, sale victorioso, tomando, hermanos, la copa de manera voluntarísima por nuestra salvación. Si Cristo tenía un momento para escapar, un último momento, era ese. El Padre le revela más de sus sufrimientos y Cristo rinde su voluntad, asumiendo, hermanos, el castigo para nuestra salvación. Veamos, en tercer lugar, el fracaso de los apóstoles en este pasaje. Jesús les había dicho que se quedaran allí, que velaran. Jesús quería que los 3 apóstoles allí oraran con Él. Como he dicho, ellos también iban a ser probados. Pedro iba a ser zarandeado en esa noche como a trigo por Satanás mismo, no por uno de sus demonios, por el diablo mismo. Y aunque el Señor ya había dicho que iban a fracasar, hermanos, en medio de esa agonía, Cristo se preocupa por ellos. El Señor ya ha dicho, está escrito, el Señor sabe que ese es el plan del Padre, que así va a ocurrir, que no se puede cambiar una jota y una tilde de eso. Pero Cristo vuelve a ir con ellos y les dice, ¿qué está pasando? ¿Están dormidos? Simón, ¿no has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y por no haber orado y por no haber velado, vamos a ver después, entraron en tentación, fracasaron la prueba. Después seguiremos examinando más ese último tema al hablar de la huida que emprenden los discípulos. Pero permítanme resumir las aplicaciones en 3 temas. Y lo hago, hermanos, de tal manera que ustedes puedan seguir recogiendo frutos del Getsemaní. Quiero darles 3 palabras que nos ayudan a aplicar lo que encontramos en este pasaje: misterio, salvación y ejemplo. Misterio, salvación y ejemplo. M-S-E, ¿verdad? A mí que me gustan las mnemotecnias. Misterio, salvación y ejemplo. ¿Por qué misterio en primer lugar? Porque aquella oración, aquella noche, aquella angustia sobrepasa nuestro entendimiento. Hermanos, yo creo que hay porciones de la palabra de Dios que demandan, ante todo, reverencia, asombro, silencio y adoración, antes de que podamos hablar de ellas.
Hay un momento para hablar de ellas, hay un momento para dar testimonio de estas verdades, para deleitarnos, para discutirlas, para adentrarnos en este misterio. Pero demanda que nos acerquemos primero, como lo harían los ángeles, a ese terreno santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, padeciendo una angustia inmerecida e insoportable en los días de su carne, es algo de lo que estaremos hablando por la eternidad. Y no podremos decir que lo hemos entendido. Nos rebasa. El Getsemaní, hermanos, debería impactarnos más en la medida en la que pensamos quién es el que estaba allí. Verdadero Dios y verdadero hombre. Consecuentemente, debemos ser muy cuidadosos, y lo he dicho, en cómo hablamos de los sufrimientos de nuestro Salvador. El apóstol Pablo es muy cuidadoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pablo no nos dice que Jesús se haya contaminado con el pecado. Pablo no nos dice que de alguna manera Jesús se haya hecho inmundo. Pablo no nos dice que Jesús se hubiera hecho pecador. Pablo nos dice que Dios lo hizo pecado. ¿Por qué tanto cuidado, hermanos? Porque estamos hablando del corazón del Evangelio, del sacrificio de Cristo. No debemos decir más y no debemos decir menos de lo que Dios nos ha revelado. Ahora, este misterio aumenta si contemplamos el segundo y el tercer punto. En segundo lugar, salvación. ¿Por qué salvación? Porque el Señor Jesús padeció todo esto por amor al Padre y por amor a nosotros. Pensar que estuvo allí y comenzó a sufrir y angustiarse hasta el punto de la muerte por nosotros es algo que conmueve nuestro corazón. Él, como nuestro sumo sacerdote, nos tenía en su mente, en su seno en ese momento, como el sumo sacerdote llevaría el pectoral y las 12 tribus representadas con él. Ciertamente es un acto de sacrificio el entregar la vida por aquellos que amamos y que nos corresponden. Pero entregar la vida de la manera más cruenta por aquellos que nos aborrecen es un sacrificio inconmensurable, y eso es lo que Cristo está aceptando en esa oración. No es solo un acto de un valor heroico, sino la clase de amor y entrega que tiene el poder de salvar a los pecadores. Cristo estuvo dispuesto a beber la copa de ira en nuestro lugar, para que nosotros podamos participar de una copa de eterna misericordia. Por eso aumenta el misterio, porque lo que vemos aquí fue por nosotros. En tercer lugar, ejemplo. Por último, hubo aquí una clara lección para los discípulos y también la hay para nosotros. Cristo es, en primer lugar, don del Padre para nuestra salvación. Pero Cristo también es, y estas palabras es la forma en que lo resume Lutero, Cristo es también ejemplo, el ejemplo por excelencia de la vida cristiana, de cómo se ve la obediencia, de cómo debemos interpretar el sufrimiento, de cómo debemos asumirlo si esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y lo primero que vemos en ese ejemplo, hermanos, es la sinceridad que Cristo tenía en la oración. Cristo no se andaba con rodeos. Cristo fue directo al punto. Él estaba sufriendo y dijo: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Cristo está siendo sincero, hermanos. Y eso tiene mucho que enseñarnos en nuestra oración. Porque ¿cuántos podemos decir que tenemos esta clase de sinceridad en la oración? De derramar nuestro corazón de esa manera. Sin disfraces, sin apariencias, tal cual somos delante del Señor. Cristo nos demuestra esa sinceridad. Y esto es reflejo seguramente de cómo serían sus oraciones en general. En segundo lugar, vemos también esa entrega a la voluntad del Padre.
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y piensen, hermanos, en cómo Cristo queda como ese ejemplo. Que si la voluntad del Padre para nosotros es que suframos mucho en esta vida, claro, de una manera infinitamente menor a la de Cristo, claro está. Pero si esa fuera la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos, que tengamos una terrible enfermedad, que nos maten a nosotros, a nuestra familia, no sé, piensen en lo más terrible que se puedan imaginar. Pero Cristo nos enseña que si aún esa fuera la voluntad del Padre para con nosotros, hemos de rendir nuestra alma de esa manera. Y aunque duela, aunque nos presione, ¿verdad? Decir con Él, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En tercer lugar, hermanos, Cristo nos enseña aquí por su ejemplo cuál es la manera de vencer la tentación. Y se lo dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Eso fue lo que Él estaba haciendo. Fue una lección en medio de su propia prueba. Cristo estaba padeciendo y Cristo estaba poniendo en práctica justo lo que les estaba enseñando en ese momento. Así como estoy orando, es como si el Señor dijera: esa es la manera de vencer la prueba, de vencer la tentación. Y quizá, hermanos, yéndome a términos muy prácticos, puede haber una ocasión, ¿verdad? Una prueba muy grande en nuestra vida en la que tengamos que pasar una noche orando de esa manera, porque la tentación sea muy fuerte. Cristo nos deja así, entonces, en esta escena, la cortina abierta para contemplar el misterio de los misterios, el misterio de la piedad, Dios en carne, angustiado hasta lo sumo por nosotros. Cristo nos deja ver que fue por nosotros, que esto es para nuestra salvación, para la salvación de todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo, y también para darnos el ejemplo más sublime, el ejemplo supremo de cómo se ve la vida cristiana en acción, de cómo se ve la obediencia al Padre delante del mayor sufrimiento. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos, Padre, te damos gracias porque has querido revelarnos estas cosas en tu palabra y nos permites acercarnos hasta el Getsemaní para ver a nuestro Salvador sufriendo allí por nosotros. Te ruego, Padre, que ahora bendigas los elementos de la ordenanza que estamos por celebrar y nos permitas ver con mayor claridad el favor, la misericordia, la gracia que has derramado sobre nosotros en Cristo. Ayúdanos, Señora, a alabarte, a adorarte, a guardar silencio, Señor, también ante el misterio de nuestra salvación, de tu persona, de tus obras. Ayúdanos a postrar, Señor, nuestro entendimiento delante de ti y corresponder, Padre, a ese amor, a esa gracia, en una vida de obediencia, en una vida de obras que te sean agradables, Señor, por medio de tu Hijo. Por favor, bendice esta santa ordenanza. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados. Y, Señor, te pedimos también que los que aún no te han conocido puedan ver en esos elementos, al observar, Señor, nuestra celebración, que tú de la misma manera les ofreces esa gracia, esa salvación al alcance de la fe, Señor. Atráelos por tu gracia, salva a los que estén aquí, que no te conozcan todavía. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.